Hay estudios genéticos donde dicen haber demostrado que la macroevolución es posible, es decir, el paso de un género a otro. Esto lo atribuyen a remodelaciones de un tipo de genes dentro del genoma, ya que estos genes dependen de otros genes. Los genes reguladores son los que determinan la función o el trabajo de los genes estructurales, es decir, estos genes determinan las fases del desarrollo. Vemos que tenemos genes reguladores idénticos en el hombre, el ratón y la mosca del vinagre, en el mismo orden. El primero determina la cabeza, el último el abdomen y el del medio el tórax. Ese tipo de genes determinan las fases del desarrollo. Cuando hay una mutación en uno de estos genes, se podría dar una remodelación de la arquitectura corporal en muy pocas generaciones. Han dado como evidencia el caso de los primeros protóstomos, criaturas marítimas en donde hay pasos intermedios que se puede explicar en el cambio de los genes reguladores. Pero en realidad esto sería una transición dentro de especies marinas, no es una transformación en género. Luego hablan de algunos experimentos en laboratorio, explicando que el teorema fundamental de la selección natural es el prisma con que se debe entender el neodarwinismo. Algunos representantes, como por ejemplo Dobzhansky y Francisco Ayala, nos dicen que en base a la diversidad genética se pueden generar mejoras a la larga, y que a más diversidad, más evolución puede haber. Pero en realidad son evidencias parciales y, ¿con ello pretenden explicar el abanico evolutivo a partir de una especie primigenia o progenote? Dicen también que toda la biología se entiende a la luz de la evolución, y la evolución se entiende a la luz de la genética, basándose en que todas las especies tienen el ADN en común, el código genético y un mismo mecanismo de desarrollo. Esto sí es cierto y está probado. Nos dicen que al fallar este código se puede producir remodelaciones en pocas generaciones y aparecer arquitecturas corporales. Todos los esquemas corporales de 5 o 6 órdenes de moluscos se pueden explicar por cambios en el orden en que actúan los genes durante el desarrollo de un ancestro en común. Bueno, en realidad el papel aguanta todo. Qué fácil decir que con algunas fallas se pueden producir remodelaciones en pocas generaciones, cuando sabemos que un altísimo, gigantesco porcentaje de estas fallas no son viables y la posibilidad de éxito es un porcentaje cercano a cero. Además, en realidad no se saben exactamente si son especies distintas y no están seguros que coinciden exactamente en el espacio-tiempo o que tuvieron algún intercambio genético. Además, porque hay en diversas capas de registro fósil especies diversas, no implica que las que están en la capa anterior son sus antecesores, confiándose solo en el parecido morfológico y la arquitectura glandular. Lo volvemos a decir, parten de un principio errado, al decir que mientras más parecido morfológico, más relación filogenética van a tener. Hay un asunto complicado que el evolucionismo debe afrontar, la llamada explosión cámbrica, y Darwin sabía de ello, fue una de las piedras de su zapato. Esta habla de una aparición repentina, desde un punto de vista geológico, y rápida diversificación de organismos macroscópicos complejos, en los inicios del período cámbrico, hace más de 500 millones de años. Este periodo marca una brusca transición en el registro fósil, con la aparición de los miembros más primitivos de muchos animales multicelulares. Algunos biólogos han dicho que existe la posibilidad de que esto fue causado por una evolución acelerada y sostenida durante decenas de millones de años. Realmente esto denota la falta de recursos, ya que esta asunción está fuera de lo creíble y de lo probable. En realidad estos animales aparecieron de la nada, sin haberse encontrado posibles ancestros. Existe otra interrogante dentro de la ingeniería de esta teoría.
En la biología moderna se ha descubierto las propiedades de transporte de las moléculas de ADN de los organismos vivos. Recordemos que el ADN es una proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el principal constituyente del material genético. Sabemos que la estructura del ADN está formada por 4 químicos identificados por las letras A, T, C y G, por las bases nitrogenadas adenina, timina, citosina o guanina. Francis Crick descubrió que el arreglo de estos químicos crean instrucciones para construir proteínas y máquinas biológicas muy pequeñas que mantienen vivas a las células. Las proteínas son una cadena de aminoácidos perfectamente secuenciadas, y en la molécula de ADN tenemos una especie de código digital que provee de instrucciones para construir las partes cruciales de las células, que permiten la subsistencia de todo tipo de vida. En el ser humano hay 3.000 billones de nucleótidos, inclusive en organismos unicelulares hay como 500 proteínas que computan con varios cientos de miles de pares básicos o nucleótidos individuales en un preciso orden, para que se crean estas proteínas que procesan información, construyen como herramientas y catalizan reacciones para poder mantener las células vivas. Se sabe también que el ADN solo no hace nada. Hasta para replicarse necesita de proteínas ya existentes. Es como el huevo y la gallina, uno no puede existir sin el otro. Para ello debieron de crearse de manera simultánea, y esto no lo explica la teoría de la evolución. La probabilidad de que una proteína de solo 100 aminoácidos se formara alguna vez al azar en la Tierra sería como de 1 en 1000 billones. Aún suponiendo que las moléculas de proteína y ARN aparecieran en el mismo tiempo y lugar por accidente, pese a la remotísima posibilidad en contra, ¿qué probabilidad hay de que cooperen para crear un tipo de vida autosostenible y autorreplicante? La posibilidad de que esto sucediera al azar, dada una combinación aleatoria de proteínas y ARN, es infinitesimal, como admitió la doctora Carol Cleland, miembro del Instituto de Astrobiología de la NASA. Ahora haremos una analogía. Si uno quiere darle una función a un computador, ¿qué debemos darle? Bueno, debemos darle un código, instrucciones o software. En la biología es igual. Si quieren construir una nueva forma de vida, de una forma más simple, preexistente, el sistema evolutivo tendría que darle nueva información en el proceso evolutivo. Aquí está la gran pregunta. ¿Cómo sucede esto? Ya que en el mecanismo de la evolución, su fuerza motriz es la selección natural que actúa sobre mutaciones genéticas aleatorias, con cambios aleatorios en los arreglos de los químicos A, T, G y C, los caracteres digitales en una molécula de ADN. Ahora, lo que nos ha enseñado la experiencia en cómputo es que los cambios aleatorios en los códigos de programación de un sistema funcional causará una degradación de la información y este automáticamente dejaría de funcionar. Si cambiamos ceros y unos del programa de manera aleatoria, ¿creamos un nuevo sistema? ¿O introduciremos bugs o errores en el sistema original? ¿Qué posibilidad hay que cambios aleatorios generen un nuevo programa? Esto es lo que preocupa a los científicos sobre el poder creador del mecanismo darwiniano en la selección natural con mutaciones aleatorias, ya que para crear un animal nuevo se necesita un código nuevo funcional y un ADN con nueva información en estas moléculas. Ahora, con esta explicación, volviendo al período cámbrico, la pregunta es: ¿cómo apareció la faunica cámbrica de la nada, sin evidencia fósil que la explique?
¿Cómo explicarlo ahora con lo que sabemos sobre la vida de las moléculas y las células? Vemos que algunos de ellos son tan sofisticados y complejos como lo es un cangrejo actual. Sus órganos incluyen un cerebro, agallas, corazón y ojos compuestos. Cada órgano está constituido por un tipo específico de célula. Cada tipo de célula está constituida por docenas de moléculas de proteínas especializadas y cada proteína está ensamblada en base a un código de 4 químicos diferentes en una sección del ADN llamado gen. Entonces, pensar en que por evolución se dio una transformación de un organismo precambriano, como una esponja con 4 o 5 tipos de células, en una evolución acelerada y sostenida durante unas decenas de millones de años para llegar a trilobites con por lo menos 10 veces esa cantidad de tipos de células sin dar ninguna explicación coherente, es realmente surreal, y que la comunidad científica se lo trague así nomás es más raro aún. Para que esto sea posible se necesitaría una cantidad muy grande de información genética. ¿Pero de dónde vino esta información? ¿Se dio por azar? Unos físicos matemáticos del MIT hablaron en una reunión con sus compañeros biólogos cuestionando la posibilidad de aplicar la teoría evolutiva para este caso. Se basaban en la programación del ADN y la pregunta era si cualquier tipo de lenguaje o código de computación que sufriese cambios aleatorios al azar pueda terminar en un programa funcional. La conclusión era que en realidad es imposible. Para que esto se entienda, si queremos ser irónicos, podemos decir que el creer que por evolución acelerada y sostenida durante unas decenas de millones de años se dio evolución en la era cámbrica para formar estas criaturas, sería igual a creer que en un depósito de chatarra se dio una tremenda tempestad. Hubieron varias tormentas eléctricas, seguidas de varios tornados, y cuando llegó la calma, se había creado de manera espontánea un Boeing 797. Ahora, si buscamos una explicación lógica y convincente basada en pruebas del cómo ocurre la macroevolución, no deberíamos solo buscar respuestas en las teorías neodarwinianas. Debemos escuchar estudios de otros biólogos y científicos que sean más objetivos. Nos llamarán creacionistas, fanáticos religiosos, pero no es así. Aunque respetamos la posición de la Iglesia Católica, ella no respalda ni a la teoría evolutiva ni al creacionismo en referencia a la macroevolución. Lo único importante para la Iglesia es dejar claro que existe un ser superior que creó el universo y que la existencia del alma humana no está ligada a la evolución, ya que ningún experimento científico podría demostrar lo contrario. La ciencia solo nos puede explicar el cómo, en cambio la fe nos habla del por qué, el por qué estamos aquí y el propósito final de nuestras vidas. Recordemos que para la ciencia el final será cuando el universo sea tan solo un cúmulo de cenizas flotando en el espacio. Y esto, para nuestro modo de ver, no puede ser la finalidad de la creación. Recuerden que ningún experimento científico puede comprobar la finalidad o la falta de ella, y esto es un hecho. La ciencia solo puede hablar de lo que puede comprobar en base a un experimento. Irónicamente, y aunque no parezca a primera vista, la ciencia es la manera más restringida de conocimiento que tenemos. Todo lo humano excede los parámetros de lo calculable y experimentable, es decir, supera el macro de acción que las ciencias exactas establecen, y sin embargo, todos estos ámbitos son el fundamento de nuestra cultura, de la dignidad humana, de las actividades que más nos cualifican como personas. Ahora nos preguntamos qué está pasando con la comunidad científica.
En la época de Einstein él tuvo que demostrar su teoría con un experimento, y aún así algunos no le creían. Tuvo que pasar mucho tiempo para que se aceptase como verdad. Pero ahora, con la evolución, son totalmente condescendientes. Realmente es una pena que los poderes económicos puedan manipular algo tan importante como la ciencia. Debemos evitar que conviertan la ciencia en espectáculo o en un medio para conseguir sus metas. No dejemos que la ciencia pierda el respeto ganado por siglos. Muchos hombres y mujeres dedicaron su vida para hacer de este mundo un mundo mejor. No los decepcionemos. En el mundo hay mucho más gente de bien y son la mayoría. Solo debemos dar un paso al frente y defender nuestra herencia de conocimientos.